Hola a todos. Primero que nada quería empezar agradeciendo a los directores del curso por la invitación. La verdad que para mí es una alegría enorme estar acá con ustedes. Y bueno, yo si bien soy hepatólogo, eh, en el fondo no dejo de ser un médico clínico. Y creo que el mejor hepatólogo es el que más clínica médica involucra día a día en su trabajo y no va a ser casualidad eh, que involucre la clínica médica en la evaluación integral de pacientes con metástasis de cáncer colorectal, porque como vamos a ver a continuación, lo más común cuando vemos esto en una tomografía de un paciente con cáncer de colon, lo más común es correr atrás de la metástasis. Y vamos a ver que es importante evaluarla, es evaluar la posibilidad de resección, pero no olvidarnos de qué tipo de paciente estamos hablando. Vamos a ver que esto es una población muy especial de pacientes con bastantes comorbilidades y muchas potenciales complicaciones. Y yo tenía un profesor de cirugía muy grande, con mucha experiencia, que decía, toda cirugía comienza antes del quirófano y la verdad que es así, porque estos pacientes, estos pacientes muchas veces lucen bien, lucen compensados y no lucen frágiles, pero es como, yo lo veo como un huevo arriba de una mesa donde está todo bien hasta que no pase nada, porque el más mínimo empujoncito, el más mínimo movimiento puede desencadenar una situación que puede terminar en una catástrofe. Entonces, la idea es que no toda metástasis resecable tiene un paciente resecable y vamos a tener que poner muy bien en la balanza la posibilidad quirúrgica, la posibilidad de resección curativa en estos pacientes contra la fragilidad, la sarcopenia, la toxicidad por quimioterapias, las comorbilidades, el apoyo social y todas las complicaciones del paciente que a ustedes se les puedan ocurrir. Porque vamos a tener que evaluar muy bien lo que es técnicamente posible de lo que es clínicamente viable. Porque si bien una cirugía con intención curativa puede cambiar la sobrevida de estos pacientes, una cirugía mal indicada puede disminuir francamente la sobrevida. Entonces uno tiene que poner muy bien en la balanza, más allá de que técnicamente sea posible, qué tipo de paciente uno va a ingresar a quirófano. Entonces lo primero es ver con qué tipo de población estamos tratando y ver las comorbilidades de estos pacientes. No son pacientes jóvenes, tampoco son pacientes muy añosos, pero la media y la mediana de edad es entre 58 y 65 años. Y a lo mejor lo más importante es esto, que es el 30 al 60% tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular. Esto depende de la serie de pacientes que agarremos, pero del 30 al 60% tienen antecedentes de hipertensión, infarto, stroke isquémico, estenosis carotidia, enfermedad ortovilíaca, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. El 20% tiene diabetes, el 40 al 45% tiene obesidad y hasta el 15% tiene POC. Y hay algunas otras comorbilidades que yo acá no puse por motivo de espacio, pero falla renal y algunas otras. Y a lo mejor este dato que yo les voy a dar ahora representa muy bien este tipo de población, que es que el 40% tiene polifarmacia definida por el consumo habitual de 5 o más drogas. O sea, son pacientes que todos los días, independientemente de su cáncer de colon, toman antihipertensivos, hipoglucemiantes orales, toman hipolipemiantes, aspirina, toman un montón de drogas porque están crónicamente enfermos y estas son cosas que hay que tener en cuenta y poner en la balanza antes de indicar una cirugía de resección. Lo segundo, y no menos importante, es ver con qué tipo de hígado cuenta ese paciente y sobre qué tipo de hígado se asienta la metástasis. Y van a ver que está con directa relación a las comorbilidades del paciente. Para ver esto que yo recién les explicaba, les voy a comentar los datos de un estudio
de población general del que tuve la suerte de participar hace no mucho tiempo, que era evaluar la prevalencia y severidad de la enfermedad grasa no alcohólica en el hígado en la población general. Para eso evaluamos o realizamos este proyecto que se llama Proyecto Obrien, que se realizó en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, esto es en Argentina, que se llama General Obrien, donde la mitad del pueblo, casi el 43%, pero en realidad fue más alto, sacamos los niños, obviamente no estaban incluidos, se les hizo antropometría, laboratorio, ecografía, en busca de esteatosis hepática y factores asociados. Y aquellos que tenían esteatosis se les realizó elastografía por FibroScan. No les voy a contar todos los detalles del estudio, pero fíjense que la prevalencia, esto es población general, agarramos a todos los habitantes del pueblo, la prevalencia fue del 37%, casi el 40% tenía esteatosis medida por ecografía. Pero a lo mejor esto es una de las cosas importantes, es que cuando fuimos a analizar en un análisis multivariado cuáles eran los factores que se asociaban a la presencia de esteatosis, vimos que el sexo masculino, la edad, el índice de masa corporal, la diabetes y la hipertrigliceridemia. O sea, son todos los factores de riesgo y todas las comorbilidades de la población de estos pacientes que yo hace un rato les mostré. Y a lo mejor esta diapositiva es la más importante del trabajo, donde se hicieron casi 300 fibroscan a todos los pacientes que tenían esteatosis y el 22% tenían por lo menos un nivel de fibrosis compatible con F2 o más, o sea, tenían fibrosis intermedia. Y un 6% tenían F3 o F4, o sea, fibrosis avanzada o cirrosis. O sea, no va a ser raro que ustedes se crucen con estos pacientes. Y cuando vimos cuáles eran los factores de riesgo para presentar fibrosis, vimos que el índice de masa corporal, la diabetes y la hipertrigliceridemia eran los factores que más se asociaban. Entonces, si estamos hablando de que vemos una población de edad media alta que tienen obesidad en un 40%, un 20% de diabetes, que ustedes pueden llegar a encontrar en quirófano pacientes con fibrosis avanzada, no es para nada poco frecuente. Y otro dato más es, no todos los pacientes con fibrosis avanzada o incluso cirrosis lucen cirróticos ni en la ecografía ni en la tomografía. Entonces muchas veces pasa que son sorpresas desagradables adentro de quirófano que encima pueden complicar y aumentar la morbimortalidad de cualquier cirugía. Entonces, ¿qué hacer? Es imposible que a todos los pacientes que tienen metástasis hepáticas uno le haga un FibroScan. Pero hay métodos no invasivos que son fácilmente accesibles y que son muy fáciles de calcular. Son datos del paciente y datos de laboratorio. Yo les presento los dos, son los más comúnmente usados y más validados, que son el FIB4 y el APRI. Se calculan con datos como plaquetas, AST, ALT, edad, o sea, hay un montón de calculadoras online y además hasta lo que puede calcular ChatGPT si uno le mete los datos. Y si bien no son buenos para confirmar la fibrosis, son muy buenos para descartarla. O sea, tienen un valor predictivo negativo muy alto, mayor al 90%. O sea, que si ustedes a un paciente se lo calculan y da por debajo del valor de corte, que no importa cuánto es el valor, si es 1,3, si es 1,5, porque cada vez que lo calculen va a aparecer ahí, ese paciente tiene más de un 90% de no presentar fibrosis y uno se podía quedar tranquilo. Ahora, en aquellos que uno los calcula, porque el paciente es añoso, porque el paciente tiene diabetes, hipertrigliceridemia, obesidad o las complicaciones que ustedes hayan visto recién, bueno, si uno los calcula y dan valores altos, bueno, uno va a tener que investigar más en profundidad el tipo de fibrosis que tiene ese hígado y probablemente la elastografía por FibroScan sea uno de los mejores métodos. Entiendo que no está accesible en todos lados, entiendo que no es barata tampoco, pero tampoco es prohibitiva y por lo menos en Argentina hay varios lugares donde uno la puede conseguir. Entonces vimos ya al paciente, vimos las comorbilidades, vimos la fibrosis y un detalle muy importante que a veces pasa de alto, que tenemos que evaluar antes de meter al paciente a quirófano, es qué tipo de neoadjuvancia tiene, perdón, qué tipo de neoadjuvancia tuvo. Y vamos a ver que las principales drogas utilizadas en neoadjuvancia son potenciales hepatotóxicas. La más común, y yo se las nombro, que es parte del esquema Folfox, que es el oxaliplatino, es una droga que ya tiene muchos años en el mercado,
ya se sabe hace mucho que da lesión sinusoidal y que se asocia a mayor sangrado intraoperatorio y disfunción post-hepatectomía. Y si bien su incidencia depende de la cantidad de ciclos que haya hecho ese paciente, está entre un 3 y un 4%. Tampoco es tan raro que aparezca. Y si vemos a drogas de segunda línea, obviamente no voy a nombrar todas, como el irinotecan, que está en el esquema de FOLFIRI, vamos a ver que también da esteatohepatitis inducida por quimioterapia y eso también puede afectar las complicaciones posoperatorias. ¿Es solo la droga lo que impacta en la cirugía y en lo que impacta en el hígado? No, es muy importante el cuándo, y es importante cuándo del último ciclo. Acá yo les nombro un trabajo que da dos detalles que no son menores. Dice, el riesgo de complicaciones postoperatorias es menor si la última infusión de quimioterapia es menos de 2 semanas a 4 semanas. Es 35 versus 14%. Es prácticamente el doble. Y si bien la P no alcanzó la significancia estadística, fue 0,055. Es bastante probable que esto sea real. Pero además hicieron un análisis multivariado y vieron que tener un intervalo libre mayor a 2 semanas de quimioterapia es un factor independiente de beneficio posoperatorio. O sea, dicho de otro modo, tener un intervalo quimioterapia-cirugía menor a 2 semanas se asoció directamente a complicaciones posoperatorias. Entonces, no solo es la droga, sino que también es cuándo, y esto es una cosa que si bien no siempre se puede contemplar, operar al paciente después de 2, 3 o 4 semanas de la última infusión parecería ser lo más prudente. Otra cosa a medir es la sarcopenia, que a veces parece obvio y a veces no lo es. ¿Y qué es la sarcopenia? Es la pérdida progresiva de masa muscular que se asocia a menos fuerza y menos función y además es un riesgo independiente de discapacidad, hospitalización y mortalidad. En el área de medicina que a ustedes se les ocurra, cada vez se reconoce más a la sarcopenia como un potencial riesgo de casi cualquier procedimiento médico. Se ve en ancianos, se ve en cirróticos, se ve en diabéticos, se ve en insuficientes renales crónicos, se ve en cualquier tipo de cirugía y obviamente esta no es la excepción. Hay muchas formas de medirla, hay muchas formas de medirla. La más fácil es con tomografía, ver la masa del psoas a nivel de L2 y L3, eso se hace un cálculo y generalmente los imaginólogos últimamente están bastante avesados en medir esto y lo hacen bastante bien, se mide el área muscular y eso se informa. ¿Qué tan frecuente es en nuestra población? Yo les voy a traer tres estudios, bastante recientes los tres. El primero es asiático, que dio una prevalencia del 43%, a mí me parece un poco alto, pero bueno, es otra población, es asiático. Pero los últimos dos son estudios latinoamericanos, el de Domínguez Núñez, que es brasilero, y el de Cárcamo, que es chileno. Y en los dos dio un valor muy similar de sarcopenia, que es entre 22 y 23, 24%, y es probable que estos números se asemejen mucho a los datos que pasan en Argentina y obviamente en el resto de Latinoamérica. ¿Y por qué es importante conocer la sarcopenia de estos pacientes? Fíjense un estudio de hace 2 años de 162 pacientes donde se midió la morbilidad posoperatoria por los 3 meses por la escala de Clavier-Dindot y fíjense que en pacientes sarcopénicos la morbilidad fue casi del 30% contra 13 en no sarcopénicos. Y es un detalle que no siempre la sarcopenia es evidente. El paciente que ingresa desnutrido en la puerta del consultorio es muy fácil, pero se sorprenderían si uno busca la masa del psoas en todos los pacientes, que casi uno de cada cuatro, y esto es real y esto se ve. Pero no solo se asocia a morbilidad posoperatoria, sino que, fíjense, ya tenemos datos bastante robustos, metaanálisis de 33 estudios, 825 pacientes. Cuando ven el riesgo de complicaciones postoperatorias en pacientes con sarcopenia, el riesgo casi era de 8 veces mayor. O sea, esto es real y esto pasa. Y hay que buscarlo porque esto se puede evitar si uno al paciente lo nutre, si al paciente lo pone en un plan de kinesiología y ejercicios. Obviamente no siempre hay tiempo, obviamente los tiempos de los tumores corren, pero si esto lo puede hacer, aunque sea por poco tiempo, siempre es positivo.
Y por último, además de la sarcopenia, uno tiene que mirar otro que parece lo mismo, pero no lo es, que es la fragilidad. Y probablemente estemos hablando de dos caras de la misma moneda, pero esto no siempre se cumple, porque no todo paciente frágil tiene sarcopenia y no todo paciente sarcopénico está frágil. Yo acá les voy a poner la definición, pero es una condición de vulnerabilidad biológica que es muy común en pacientes oncológicos. La fragilidad hay muchas maneras de medirla. ¿Sí? Está el Frailty Index, uno lo puede tomar con dinamómetro. La forma más fácil en pacientes oncológicos es el ECOG, pero a lo mejor es muy burda, ¿sí? Pero nunca dejar de evaluar esto. El paciente que está todo el día en cama por progresión tumoral, está claro que ya está definido, pero hay veces hay pacientes iniciales y pacientes intermedios donde si uno no lo va a buscar específicamente, uno puede no verlo. Y es igual de importante que la sarcopenia y probablemente igual a todos los otros factores que las vi hasta ahora, porque fíjense, la prevalencia es alta, esto es un metaanálisis de casi 250.000 pacientes, donde la prevalencia es de el 31% en esta población, pero más allá de la prevalencia, el riesgo de complicaciones es el doble en aquel que no tiene fragilidad, solamente fragilidad, pero además que impacta directamente en la probabilidad de sobrevida postoperatoria. Fíjese, la línea azul es la sobrevida a 5 años de pacientes sin fragilidad y roja y verde es aquellos con fragilidad moderada y severa. Fíjense, las líneas se separan y esto es estadísticamente significativo. O sea, a estos pacientes les va mal si uno no hace nada. Entonces, como conclusiones es que la resecabilidad anatómica no garantiza necesariamente el beneficio clínico, hay que evaluar el paciente, no solo el tumor. Lo peor que le puede pasar a un paciente es morirse en una terapia intensiva con resección completa y total. Uno tiene que evaluar la fibrosis hepática, uno tiene que evaluar sobre qué hígado está asentado ese tumor, porque les va a permitir hacer resecciones más o menos amplias. Eso no es difícil hacer el screening, no es difícil calcular un APRI y mucho menos un FIB4, porque la fibrosis los va a condicionar directamente. Y encontrarse con fibrosis adentro de quirófano muchas veces ya no nos deja margen de acción. La sarcopenia y la fragilidad son predictores independientes de complicaciones, de morbilidad y de mortalidad postoperatoria. Cuando es muy evidente y el paciente entra a quirófano, eso lo puede ver cualquiera. La cosa es ir y buscarlos activamente porque se van a llevar sorpresas y esto es un factor que se puede mejorar. Con respecto a la neoadjuvancia, es importante no solo las drogas utilizadas, sino el tiempo de las mismas hasta cirugía, y siempre que se puede esperar por lo menos 2 a 4 semanas sería lo óptimo. Y de vuelta evaluar esto en un enfoque multidisciplinario, porque evaluar sarcopenia, evaluar fragilidad, evaluar fibrosis, evaluar todas las comorbilidades que pueden tener estos pacientes no es simple, así que cuanto más sean en esta decisión, cuanto más ojos pueden ver ese paciente y cuanto más se pueda actuar para tratar de evitar las complicaciones, mucho mejor. La idea de los ateneos clínico-quirúrgicos a mí siempre me gustó, generalmente se sacan buenas conclusiones y creo que es la mejor forma de trabajar y de evaluar estos pacientes. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero haber sido claro y dejo mi mail por cualquier pregunta. Muchísimas gracias.